Siempre pensé que mi vida era perfecta, un matrimonio de 12 años con Lucía, una mujer hermosa, carismática y elegante, y una hija, Valeria, que era el centro de nuestro mundo. Vivíamos en Marbella, teníamos casas en Madrid y Mallorca, y yo administraba una cadena de hoteles de lujo que había construido desde cero. Lucía se encargaba de las relaciones públicas, era la reina en los eventos sociales, y siempre sabía cómo dejar una impresión. Pero ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que todo era una fachada. La primera señal de que algo andaba mal llegó el año pasado. Valeria, que tenía 10 años en ese momento, me hizo una pregunta que me descolocó por completo. Papá, ¿por qué no tenemos fotos de cuando yo nací? Claro que había fotos de Valeria de bebé, pero pocas. Siempre asumí que era porque Lucía no era fanática de los álbumes familiares. Pero su pregunta me dejó pensando. Esa misma noche le pregunté a Lucía, y su respuesta fue un poco extraña. Se rió nerviosamente y dijo: «Ay, cariño, con lo caótica que fue esa época, ni tiempo tuve para organizar fotos». Algo no cuadraba, pero lo dejé pasar. No quería parecer paranoico. Sin embargo, en el fondo sentí una grieta, como si algo en nuestra vida perfecta no lo fuera tanto. La verdadera bomba explotó unas semanas después, cuando fui a visitar uno de mis hoteles en Madrid. Era una visita de rutina, pero mientras hacía un recorrido por las instalaciones, el gerente se me acercó, visiblemente nervioso. «Señor Javier, necesitamos que venga al almacén. Hemos descubierto algo». Me llevaron a una pequeña habitación detrás de la lavandería, donde una joven empleada de limpieza estaba sentada en una silla, temblando. Se llamaba María, tendría unos 22 años, y en sus manos había un collar de oro que reconocí al instante, era uno de los favoritos de Lucía, un regalo que le había comprado en nuestro aniversario hace unos años. ¿Lo robaste?, pregunté, tratando de mantener la calma. María empezó a llorar y negó con la cabeza. «No, señor. No lo robé. Lo encontré en una habitación que no debía limpiar». La miré confundido. «¿Qué habitación?». «La suite 504, la que usa su esposa cuando viene al hotel». Mi mente iba a 1000 por hora. Lucía solía quedarse en esa suite cuando decía que tenía reuniones en Madrid. Pensé que tal vez lo había olvidado allí, pero algo en la expresión de María me hizo sospechar. «¿Qué más encontraste?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. María dudó, pero finalmente sacó algo del bolsillo de su delantal, una foto. Al verla, sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Era una Polaroid antigua de Lucía, abrazada a otro hombre, embarazada. Muy embarazada. Y lo peor era que el hombre no era yo. Antes de que pudiera decir nada, María me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. «Señor, yo no quería meterme, pero usted merece saber la verdad. La niña Valeria no es su hija». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me quedé en silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. María me miraba con una mezcla de miedo y lástima. Mi cabeza era un torbellino de preguntas, pero solo pude articular una. «¿Cómo sabes eso?». María tragó saliva antes de responder. «Trabajo aquí desde hace un año, pero mi madre fue limpiadora aquí mucho antes. Ella me contó que su esposa venía frecuentemente con un hombre, hace unos 10 años. Yo no sabía quién era usted hasta que vi las fotos familiares en las oficinas. Entonces entendí quién era la niña, y quién no era el padre». Mis manos comenzaron a temblar. Miré de nuevo la foto. La fecha en la esquina era clara, junio de 2013. Lucía estaba embarazada, y yo recordaba perfectamente que en ese mes ella había insistido en que tenía un proyecto en Madrid y que no podía viajar conmigo. Me decía que estaba demasiado ocupada con el lanzamiento de un nuevo evento benéfico. «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté finalmente, con una mezcla de rabia y desesperación. María bajó la mirada. «Porque vi cómo me miró el gerente, como si yo fuera una ladrona. Y porque usted parece buena persona. Creo que merece saber la verdad, aunque me cueste el trabajo». Quise decir algo, pero no encontraba las palabras.
María me devolvió la foto, el collar, y se levantó lentamente. Haga lo que crea correcto, señor. Yo no dije nada de esto para hacerle daño. Cuando María salió de la habitación, me quedé solo, con el peso de una verdad que no sabía cómo enfrentar. El mundo que había construido, esa vida perfecta, estaba a punto de colapsar. No podía quedarme con lo que había dicho María. Mi mente no dejaba de buscar excusas para lo que acababa de descubrir. Quizás está confundida. Quizás Lucía tiene una explicación lógica, pensé. Pero al mirar de nuevo la Polaroid, mi corazón me decía lo contrario. Decidí buscar más pruebas. Me dirigí a la suite 504, el lugar donde Lucía se alojaba en sus viajes. El personal me dejó entrar sin preguntas y comencé a revisar cada rincón. La habitación estaba impecable, como era de esperar, pero tras unos minutos de buscar en los cajones, encontré algo que me dejó helado, una caja pequeña de madera escondida detrás de una lámpara. Al abrirla, encontré un puñado de cartas, todas dirigidas a Lucía, firmadas por alguien llamado Sergio. Las cartas estaban llenas de palabras de amor, frases como nuestro secreto está a salvo y no puedo esperar para ver a Valeria crecer y tener un poco de ti y un poco de mí. Una de las cartas tenía fecha de hace solo 3 meses. Mi cuerpo empezó a temblar. Sergio no era solo alguien del pasado, seguía siendo parte de su vida. Y peor aún, él sabía que Valeria era su hija. Mi hija. Quise detenerme ahí, pero encontré algo más, un recibo de un hotel boutique en Mallorca fechado el mes pasado. Decía claramente estancia para 2. Mi mente no podía dejar de conectar los puntos. Salí de la suite con una sensación de náusea y enfado. Las pruebas estaban ahí. Lucía no solo me había mentido durante años, sino que estaba llevando una doble vida. La mujer con la que había construido mi vida, la madre de mi hija, era una completa desconocida. Sabía que la próxima vez que la viera, habría una sola opción, confrontarla. Regresé a Marbella esa misma noche. No pude dormir en todo el viaje, mi mente repetía una y otra vez las imágenes de la Polaroid, las cartas de Sergio, y ese maldito recibo del hotel. Cuando llegué a casa, Lucía estaba en la sala, en bata de seda, con una copa de vino en la mano. Parecía tranquila, como si nada estuviera mal en el mundo. Cariño. Dijo con su sonrisa deslumbrante al verme entrar. ¿No me dijiste que te quedarías en Madrid hasta mañana? Ignoré su saludo y le mostré la foto directamente, sin decir una palabra. Su sonrisa desapareció en un instante. Su cara se puso pálida, y dejó la copa sobre la mesa. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó en un susurro. No importa dónde la encontré, Lucía. Lo que importa es lo que significa. Ahora quiero la verdad. Toda la verdad. Se quedó en silencio, pero yo no iba a dejar que escapara. ¿Quién es Sergio?, solté de golpe. ¿Es el padre de Valeria? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Lucía trató de hablar, pero solo logró tartamudear unas palabras incoherentes. Finalmente, soltó un suspiro y se dejó caer en el sofá, como si el peso de las mentiras la aplastara. Está bien, te lo diré todo, dijo, evitando mirarme a los ojos. Sergio fue alguien con quien estuve antes de casarnos. Yo no sabía que estaba embarazada cuando nos casamos. Me enteré después, y pensé que nunca lo descubrirías. ¿Nunca lo descubriría?, grité, incapaz de contener mi furia. Lucía, ¿me estás diciendo que construiste toda nuestra vida sobre una mentira? Ella levantó las manos en un gesto de súplica. No fue así. Yo te amaba, Javier. Quería que Valeria tuviera una familia estable, una vida perfecta. Y tú eres el mejor padre que podría tener. ¿Y las cartas?, pregunté, lanzándole las pruebas que había encontrado en el hotel. ¿Y el recibo de Mallorca? ¿Eso también fue por estabilidad? Lucía abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Finalmente, murmuró. Sergio apareció hace un par de años. Me dijo que quería ver a Valeria, conocerla. No podía decirle que no. Mi corazón estaba en pedazos, pero no había terminado con ella.
¿Y qué pasa contigo? Pregunté. ¿Sigues teniendo algo con él? Lucía me miró, y lo vi en sus ojos antes de que lo dijera en voz alta. Sí. Esa confesión fue el golpe final. Me quedé de pie, mirando a la mujer que creía conocer, sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba frente a mí. Cuando escuché ese sí, fue como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. Por un momento, no pude respirar. Sentí un dolor en el pecho que no era físico, pero mucho peor. Mi mente se inundó de recuerdos, nuestro primer viaje juntos, el día que nació Valeria, las risas en familia. Todo parecía una mentira. ¿Por qué? Pregunté, mi voz rota, apenas un susurro. ¿Por qué me hiciste esto? Lucía no respondió de inmediato. Bajó la mirada y jugó nerviosamente con el borde de su bata. Finalmente, levantó los ojos, y lo que vi en ellos no fue arrepentimiento, sino cansancio. Porque tú no me haces sentir viva como él lo hace. Siempre has sido perfecto, Javier, pero perfecto es aburrido. Sergio, él es diferente. Él entiende una parte de mí que tú no puedes. Sus palabras eran como puñaladas. La mujer que había amado durante 12 años me estaba diciendo, en mi propia casa, que yo no era suficiente. ¿Y Valeria? Pregunté, mi voz subiendo un poco. ¿Piensas en ella cuando te acuestas con ese tipo? ¿Piensas en lo que esto podría hacerle? Lucía se cruzó de brazos, a la defensiva. Valeria no tiene nada que ver con esto. Ella te quiere a ti, Javier. Siempre te verá como su padre. Porque ella no sabe la verdad. Grité, mi frustración finalmente explotando. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir con esta farsa? ¿Ibas a esperar hasta que Sergio decidiera aparecer en su vida como su verdadero padre? Lucía se puso de pie y me miró con una mezcla de desafío y culpa. No lo sé, Javier. No sé qué iba a hacer. Todo esto se salió de control. La náusea volvió a golpearme. Me di cuenta de que ya no podía estar en la misma habitación que ella. No puedo seguir hablando contigo ahora, dije, mi voz temblando. Necesito tiempo. Sin esperar su respuesta, salí de la casa, cerrando la puerta de golpe. Me subí al coche y conduje sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero las palabras de Lucía seguían resonando en mi cabeza, perfecto es aburrido. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Por primera vez en mi vida, no sabía quién era ni qué hacer con mi futuro. Conduje durante horas, sin un destino claro. Las calles de Marbella, que siempre me habían parecido un lugar lleno de vida y calidez, ahora me parecían frías y vacías. Mi mente estaba en un caos absoluto. Cada vez que pensaba en Valeria, mi niña, sentía una mezcla de amor, rabia y tristeza que me desgarraba por dentro. Finalmente, estacioné el coche cerca de la playa. Bajé, buscando aire fresco para despejar mi mente. El sonido de las olas me calmó un poco, pero las preguntas seguían ahí, implacables. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciego? ¿Qué iba a hacer ahora? Saqué el móvil, con la intención de buscar un hotel donde pasar la noche, pero en lugar de eso, me encontré revisando las fotos de Valeria. Una imagen en particular me detuvo, su cumpleaños del año pasado. Estaba sonriendo mientras soplaba las velas, con Lucía y yo a su lado. En ese momento, todo parecía perfecto. Pero ahora, nada lo era. Pensé en la posibilidad de hacerle una prueba de ADN a Valeria, de confirmar científicamente lo que María y Lucía me habían insinuado. Pero, ¿y si resultaba ser verdad? ¿Podría mirarla de la misma forma? ¿Podría seguir siendo su padre sin sentir ese dolor? Esa noche, sentado en la arena, me enfrenté a una realidad brutal, mi relación con Lucía estaba rota, quizá más allá de toda reparación. Pero Valeria, ella era inocente. No era su culpa. Fuera lo que fuera, seguiría siendo mi hija. No podía abandonarla. Antes de volver al coche, tomé una decisión importante, enfrentaría esto de frente, pero con calma. Lucía me debía más respuestas, y yo necesitaba un plan para proteger lo único que me importaba realmente, Valeria.
A la mañana siguiente, con apenas unas horas de sueño, regresé a casa. Sabía que tenía que mantener la cabeza fría. Mi objetivo era claro, proteger a Valeria y obtener toda la verdad de Lucía, sin importar lo doloroso que fuera. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Encontré a Lucía en la cocina, preparando café, como si todo fuera normal. Al verme entrar, su expresión cambió. Sabía que la tormenta aún no había pasado. ¿Podemos hablar?, dije con firmeza, evitando cualquier muestra de emoción. Ella asintió y se sentó a la mesa, mirándome como si fuera un juez que estaba a punto de dictar sentencia. Lucía, necesito que seas completamente honesta. Nada de excusas ni mentiras. Si quieres que Valeria tenga algo parecido a una familia, debes decirme todo. Ella respiró hondo y comenzó a hablar, esta vez sin rodeos. Sí, Sergio es el padre biológico de Valeria. Me enteré del embarazo 2 meses antes de nuestra boda. Pero yo ya te había elegido a ti, Javier. Sabía que serías el mejor esposo, el mejor padre. Me quedé en silencio, dejando que continuara. Cuando Sergio volvió a aparecer hace un par de años, me pidió ver a Valeria. Al principio dije que no, pero él insistió. Me dijo que no tenía intención de quitártela, que solo quería saber cómo estaba. ¿Y cómo terminaron en un hotel en Mallorca?, pregunté, mi voz fría. Ella se estremeció, incapaz de sostener mi mirada. Fue un error. Lo sé. No hay excusas para eso. Pensé que necesitaba aclarar cosas con él, pero terminamos acostándonos. Las palabras me golpearon como un martillo, pero me obligué a mantener la calma. Lucía, ¿Sergio quiere algo más? ¿Tiene intención de reclamar ser el padre de Valeria? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, me lo prometió. Pero, Javier, no puedo garantizarlo. Era todo lo que necesitaba saber. Sergio era un peligro, una amenaza para la estabilidad de Valeria. Mi prioridad era protegerla de cualquier caos que pudiera desatarse. Escucha bien, Lucía, le dije, con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. No sé qué va a pasar entre tú y yo, pero lo que tengo claro es que no voy a permitir que nadie haga daño a Valeria. Si Sergio vuelve a acercarse, habrá consecuencias legales. Lucía sintió lentamente, sabiendo que no estaba bromeando. Mi siguiente paso sería hablar con un abogado. Necesitaba preparar el terreno, porque algo me decía que esta historia aún no había terminado. Después de mi conversación con Lucía, sentí la necesidad de actuar rápido. No podía confiar en que Sergio se quedaría al margen, y mucho menos en las promesas de Lucía. Esa misma tarde, contacté a Alejandro, un viejo amigo y abogado especializado en derecho familiar. Nos encontramos en su oficina, un espacio elegante y sobrio, perfecto para conversaciones difíciles. Después de intercambiar algunas formalidades, fui directo al grano. Alejandro, necesito tu ayuda. Mi matrimonio está colapsando, y acabo de descubrir que mi hija, Valeria, no es biológicamente mía. Él levantó una ceja, sorprendido, pero me dejó continuar. El padre biológico, un tal Sergio, está rondando. No sé si planea reclamar algún tipo de derecho, pero quiero estar preparado. Valeria es mi prioridad, y no voy a permitir que la afecte. Alejandro tomó notas mientras escuchaba. Cuando terminé de hablar, se inclinó hacia adelante con una mirada seria. Javier, aquí hay 2 cuestiones importantes. Primero, desde un punto de vista legal, tú eres el padre de Valeria. Has estado en su vida desde el día en que nació, y la ley suele favorecer lo que se conoce como paternidad de hecho. Pero si Sergio decide impugnar esto y someterse a una prueba de ADN, podría complicarse. ¿Complicarse cómo?, pregunté, preocupado. Podría intentar obtener derechos de visita, o en casos extremos, incluso la custodia compartida. Todo dependerá de sus intenciones y de cómo se maneje esto. El solo pensamiento de que Sergio pudiera tener algún tipo de acceso a Valeria me puso enfermo. ¿Y qué puedo hacer para protegerla?, insistí. Alejandro asintió, como si ya esperara esa pregunta. Primero, necesitamos documentar todo.
Cartas, recibos, cualquier evidencia que tengas de la relación entre Lucía y Sergio. Segundo, podrías considerar iniciar un procedimiento para blindar tu paternidad legalmente. También es clave mantener una conversación con Lucía sobre los límites con este hombre. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que decía. No quería que Valeria pasara por el trauma de saber toda esta verdad. Ella no tenía la culpa de nada. Antes de despedirme, Alejandro añadió: Javier, este proceso será emocionalmente agotador, pero creo que tienes algo claro, amas a Valeria como a tu propia hija, y eso es lo que importa. La ley está de tu lado si decides luchar por ella. Al salir de la oficina, sentí una mezcla de esperanza y miedo. Ahora tenía un plan, pero sabía que el camino sería difícil. Sergio no se iba a rendir fácilmente, y Lucía, bueno, no estaba seguro de qué esperar de ella. No pasó mucho tiempo antes de que Sergio hiciera su jugada. Unos días después de mi reunión con Alejandro, mientras estaba trabajando en mi oficina, recibí un mensaje de Lucía. Tenemos que hablar. Sergio vino a casa. Por favor, no hagas nada impulsivo. El corazón me dio un vuelco. Dejé todo y salí de inmediato. Cuando llegué a casa, encontré a Lucía sentada en la sala, visiblemente nerviosa, y a un hombre que asumí era Sergio, de pie junto a la ventana, mirándome con una actitud relajada, como si tuviera todo bajo control. Era un tipo alto, atractivo, y emanaba esa confianza irritante de alguien que sabe que tiene poder en la situación. No me ofreció la mano ni intentó presentarse. Simplemente me miró y dijo: Supongo que ya sabes quién soy. Oh, claro que sí, respondí, sin ocultar mi enojo. Ahora dime qué demonios haces en mi casa. Sergio no se inmutó. Se giró hacia Lucía, que parecía estar al borde de las lágrimas, y luego me miró de nuevo. Estoy aquí porque quiero lo que me corresponde. Valeria es mi hija, y creo que tengo derecho a ser parte de su vida. ¿Qué te corresponde? Espeté, dando un paso hacia él. Después de desaparecer durante años y de repente decidir aparecer como si fueras un héroe. Valeria ya tiene un padre, y soy yo. Sergio levantó las manos en un gesto de calma. No quiero quitarte a Valeria, Javier. No soy un monstruo. Pero sí creo que merezco conocerla, aunque sea poco a poco. La rabia me consumía. Quería gritarle que no tenía derecho a nada, pero algo me detuvo. Tenía que jugar esto de manera inteligente, no podía dejarme llevar por la emoción. Si crees que puedes entrar en su vida como si nada, estás equivocado. No permitiré que hagas daño a mi hija. Sergio me miró con una mezcla de calma y desafío. Eso no lo decides tú, Javier. Podemos resolver esto de manera civilizada, o puedo recurrir a la vía legal. Tú eliges. La amenaza estaba clara. Me giré hacia Lucía, que hasta ese momento había permanecido en silencio. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué opinas de todo esto? Ella titubeó antes de responder, su voz apenas un susurro. Yo solo quiero que Valeria no sufra. Esa respuesta me enfureció más. ¿Cómo podía ser tan pasiva, tan irresponsable después de todo lo que había causado? Respiré hondo, tratando de contenerme. Muy bien, Sergio, dije, con toda la calma que pude reunir. Si realmente quieres ser parte de su vida, tendrás que ganártelo. Esto no es algo que voy a permitir sin luchar. Y te aseguro que no te será fácil. Sergio esbozó una leve sonrisa, como si hubiera esperado esa respuesta. Lo tomaré como un desafío, entonces. Cuando finalmente se fue, me senté en el sofá, agotado emocionalmente. Miré a Lucía, que seguía en silencio, con lágrimas en los ojos. Esto es culpa tuya, le dije, sin tratar de suavizar el golpe. Tú trajiste este desastre a nuestras vidas. Ella no dijo nada, solo asintió, aceptando su responsabilidad. Pero eso no hacía que me sintiera mejor. Sabía que lo que venía sería una batalla, y no solo con Sergio, sino también con los sentimientos de traición y pérdida que me carcomían por dentro. Tras la tensa confrontación con Sergio, supe que era cuestión de tiempo antes de que tomara medidas legales.
No podía permitirme estar un paso atrás, así que contacté a Alejandro de inmediato para poner en marcha nuestro plan. Le expliqué la situación y la amenaza directa de Sergio. Está jugando a intimidarte, me dijo Alejandro mientras revisaba las pruebas que había reunido. Pero no debemos subestimarlo. Si quiere presentar una demanda de paternidad, tiene una posibilidad real de ganar acceso a Valeria, especialmente si logra demostrar que es su padre biológico. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo el peso de la situación. Primero, tenemos que reforzar tu posición como el padre legal y de facto de Valeria. Ya tienes la ventaja de haber estado presente en toda su vida. Segundo, necesitamos pruebas de que la aparición de Sergio y cualquier contacto que haya tenido con Valeria no es en su mejor interés. Y tercero. Alejandro hizo una pausa antes de continuar. Necesitamos decidir si estás dispuesto a contarle la verdad a Valeria. Mi corazón se hundió. Era una posibilidad que había tratado de evitar. Contarle la verdad significaba arriesgarme a romper el vínculo que habíamos construido durante años. No sé si puedo hacerle eso, dije, luchando contra las emociones. Ella me ve como su padre. Para ella, no hay otro. Alejandro asintió, comprensivo. Es tu decisión, Javier. Pero si Sergio lleva esto a los tribunales, puede que tengas que enfrentar esa realidad de todos modos. Esa noche, mientras observaba a Valeria dormir, me di cuenta de lo vulnerable que era. Para ella, el mundo aún era simple. Yo era su héroe, su protector. ¿Cómo podía destruir esa imagen? Por otro lado, sabía que Sergio no se detendría. Ya había demostrado que estaba dispuesto a causar caos para reclamar su lugar. Y Lucía, no era confiable. No podía contar con que ella protegiera a Valeria si la situación empeoraba. Decidí que había una cosa que no podía postergar más, debía hablar con Valeria. No iba a darle toda la verdad, pero necesitaba prepararla de alguna manera para lo que pudiera venir. Sergio ya había demostrado que no respetaba límites y no podía arriesgarme a que apareciera directamente ante ella sin advertencia. La mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pedí que me acompañara al parque después del colegio. Era un lugar donde solíamos ir a hablar de cosas importantes y ella siempre lo veía como algo especial. ¿Es algo malo, papá?, preguntó con curiosidad. No, cielo, le respondí, intentando sonreír. Solo es algo importante, y quiero hablarlo contigo. Mientras ella asentía y volvía a centrarse en su desayuno, supe que lo que estaba a punto de hacer sería una de las cosas más difíciles de mi vida. Esa tarde, después de recoger a Valeria del colegio, la llevé al parque. Era un lugar tranquilo, con árboles altos y un pequeño lago. Siempre habíamos compartido buenos momentos allí, y esperaba que el ambiente ayudara a suavizar lo que estaba a punto de decir. Nos sentamos en un banco junto al agua. Valeria, con su habitual sonrisa, empezó a hablarme de su día en la escuela. Escuchar su entusiasmo solo hacía que esto fuera más difícil. Valeria, hay algo muy importante que necesito decirte, empecé, tratando de mantener la calma en mi voz. Ella dejó de hablar y me miró con esos ojos grandes y confiados. ¿Pasa algo malo, papá? No, nada malo, dije rápidamente. Pero hay algo que quiero que sepas, algo sobre nuestra familia. La miré directamente a los ojos, intentando transmitir todo el amor y la seguridad que podía. Tú sabes que siempre te he amado más que a nada en este mundo, ¿verdad? Claro que sí, papá. Tomé una respiración profunda antes de continuar. Bueno, a veces las familias son un poco más complicadas de lo que parecen. Quiero que sepas que, aunque algunas cosas puedan ser diferentes de lo que pensabas, eso no cambia cuánto te quiero ni lo importante que eres para mí. Ella frunció el ceño, claramente confundida. ¿Diferentes cómo? Aquí venía la parte difícil. Decidí no mencionarle a Sergio todavía, pero sí prepararla para la posibilidad de que escuchara algo en el futuro. Hay una persona, alguien del pasado de mamá, que podría querer conocerte. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Tú eres mi hija, y siempre lo serás. Ella me miró fijamente, tratando de procesar mis palabras. ¿Por qué querría conocerme?
porque, en cierto modo, formó parte de nuestra historia antes de que nacieras. Pero quiero que sepas que no tienes que preocuparte por nada. Estoy aquí para ti, y todo lo que hago es para protegerte. Valeria permaneció en silencio durante unos segundos, luego asintió lentamente. ¿Tú también vas a estar bien, papá? Esa pregunta me rompió el corazón. Sonreí y la abracé con fuerza. Sí, cariño. Mientras te tenga a ti, estaré bien. Esa noche, cuando la acosté, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había dado el primer paso para prepararla, pero sabía que el camino todavía sería largo. Valeria era más fuerte de lo que parecía, pero merecía una vida sin este tipo de complicaciones. El siguiente paso sería enfrentar a Sergio directamente y marcar límites claros. Ahora tenía más razones que nunca para proteger lo que realmente importaba. Después de la conversación con Valeria, sentí una nueva determinación. No podía dejar que Sergio siguiera amenazando nuestra estabilidad. Decidí llamarlo y poner las cartas sobre la mesa. Sabía que enfrentarlo directamente podría ser un riesgo, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Marcó el número que había obtenido de las cartas de Lucía y esperé. Sergio respondió después de un par de tonos, con su misma voz calmada que tanto me irritaba. Javier, ¿qué puedo hacer por ti? Podemos reunirnos, dije, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Pero esta vez, en mis términos. Mañana, en mi oficina. Claro, respondió él, casi con entusiasmo. Será un placer. El día siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando Sergio entró en mi oficina, noté su confianza habitual, pero esta vez yo también estaba preparado. Había consultado con Alejandro y sabía exactamente qué quería lograr. Voy a ser claro desde el principio, comencé, sin siquiera invitarlo a sentarse. Valeria es mi hija, no porque lo diga la biología, sino porque he sido yo quien ha estado ahí para ella cada día de su vida. No voy a permitir que vengas a desestabilizar eso. Sergio levantó una ceja, sorprendido por mi tono directo. No estoy aquí para causar problemas, Javier. Solo quiero un lugar en su vida. Ese lugar no existe, respondí, mirándolo fijamente. Y te advierto que si intentas acercarte a ella sin mi permiso, enfrentarás las consecuencias legales. Le mostré la carpeta que tenía sobre el escritorio, llena de las pruebas que había recolectado, las cartas, el recibo del hotel, incluso mensajes que Lucía me había mostrado tras nuestra confrontación. Esto es suficiente para demostrar que tus intenciones no son del todo limpias. Si decides ir a los tribunales, puedo argumentar que no tienes el mejor interés de Valeria en mente. Por primera vez, Sergio pareció dudar. No quiero una guerra, Javier. Entonces desaparece, le dije, sin vacilar. Si realmente te importa Valeria, la dejarás tranquila. Sergio permaneció en silencio por un momento, luego se puso de pie. Tienes suerte, Javier. No todos los hombres harían lo que tú haces. Pero ten cuidado. Las mentiras siempre tienen una forma de salir a la luz. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la oficina. Cuando se fue, me dejé caer en mi silla, sintiéndome exhausto pero aliviado. Sabía que esto no era necesariamente el final, pero había dejado clara mi posición. Valeria era mi hija, y haría todo lo posible por protegerla. Esa noche, cuando llegué a casa, Valeria corrió hacia mí con una sonrisa. La abracé con fuerza, prometiéndome a mí mismo que nunca permitiría que alguien nos separara. Con Lucía, la relación seguía siendo un tema pendiente. Pero había algo en lo que ya no tenía dudas, mi amor por Valeria era inquebrantable, y nada ni nadie cambiaría eso. En el fondo, entendí que esta experiencia me había hecho más fuerte, más protector, y más consciente de lo que realmente importa en la vida. Y si alguien está leyendo esto, mi único consejo sería este: siempre lucha por quienes amas, incluso cuando el camino sea difícil. Al final, ellos son los únicos que valen la pena.